Hola mis hermanos amados, en este domingo 8 de diciembre. Gracias a Dios por su presencia. También gracias a Dios por su bondad. Gracias a Dios por el amor que demuestra para con nosotros cada día. Y en esta tarde vamos a continuar meditando en la palabra del Señor, este domingo que es dedicado como pueblo de Dios al Señor Jesucristo, donde nos reunimos para adorar, para alabar su nombre, para ofrendar y para aprender de su palabra. He venido platicando, meditando en estos domingos sobre la lucha espiritual del cristiano. Acuérdese que el cristiano tiene algunas luchas espirituales y hay que vencer en esas luchas tomados en las promesas de Cristo, porque Cristo Jesús está con el cristiano, está con los hijos de Dios todos los días hasta el fin del mundo. Y debemos nosotros estar siempre sabidos que como cristianos tenemos la bendición de Dios al contar con la presencia del Espíritu Santo en nosotros. En su palabra, allá en Efesios 6:12, que es el texto base de todos estos mensajes, dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y hemos venido aprendiendo que algunas de estas potestades, como el destructor, como el acreedor, como el vengador, y hoy vamos a ver, estimados hermanos, el angustiador, sobre el angustiador. Cuando entran angustias, cuando entra la angustia en la vida del cristiano. Quiero leer la palabra del Señor, Éxodo capítulo 3. Libro de Éxodo capítulo 3. Voy a leer versículo 6, 7. Capítulo 3 de Éxodo, versículo 6 y versículo 7. Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Cuando Moisés oyó esto, se cubrió el rostro porque tenía miedo de mirar a Dios. Luego el Señor le dijo, esta es la versión NTV: ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. He oído sus gritos de angustia a causa de la crueldad de sus capataces. Estoy al tanto de sus sufrimientos. Mire, aquí está hablando el Señor Dios Todopoderoso, hablándole a Moisés, que fue llamado para liberar a la nación de Israel de la opresión que sufría en Egipto. El Señor le está diciendo a su siervo: he oído sus gritos de angustia. He oído, porque anteriormente dice: ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. Así que el Señor ve y el Señor oye. Dice, he visto. Luego dice, he oído sus gritos de angustia a causa de la crueldad de sus capataces. Hermanos amados, el pueblo de Dios, la nación de Israel, aquí en Éxodo capítulo 3, sufría crueldad por los capataces que le exigían trabajar de más
Así que por trabajar de más, por ser esclavos del pecado y del diablo, las personas sufren angustias. Fíjese bien, porque Egipto simboliza el mundo, Faraón simboliza el diablo, y estaba el pueblo de Dios ahí sufriendo en Egipto. Y dice el Señor, he oído sus gritos de angustia. ¿Qué es una angustia? Angustiar es afligirse, es dolor, es estar en la miseria, es tener padecimiento, tener persecución, tener quebrantamiento, tener sufrimiento, tener algunas cargas que el mundo pone en la vida de las personas. Mucha gente son esclavas del trabajo y tienen angustias. Hay gente que no confía en las promesas del Señor y tienen angustias. Es importante, hermanos amados, que esa carga, que esas calamidades, que esos dolores que tiene el alma, por estar metidos tanto en las cosas del mundo, que trae aflicción al alma. Ahí aprovecha el angustiador para estar oprimiendo a la persona. Por eso es importante, ¿verdad? Dice el Señor, he visto la opresión, he oído sus gritos de angustia a causa de la crueldad de sus capataces. ¿Cómo entra la angustia? ¿Cuál es la puerta para la angustia? Vamos a leer, hermanos amados, lo que dice el Evangelio de Marcos, capítulo 4. Evangelio de Marcos, capítulo 4. Mire, oiga lo que dice. Evangelio de Marcos, capítulo 4. Voy a leer versículo 16. Las semillas sobre la tierra rocosa, estoy leyendo la versión NTV, representan a los que oyen el mensaje. La versión 60 dice, oyen la palabra y de inmediato lo reciben con alegría, con gozo. Pero, mire el pero, como no tienen raíces profundas, tienen raíces, pero no están profundas las raíces, no duran mucho. En cuanto tienen problemas o son perseguidos por creer la palabra de Dios, caen. ¿Cuál sería entonces aquí la puerta para la angustia? Falta de cimiento, falta de arraigo. El cristiano debe de arraigarse en la palabra del Señor. Debe estar cimentado en la palabra del Señor. La fe del cristiano debe estar en Cristo, pero debe ir creciendo en el conocimiento de la gracia de Dios. Debe ir creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios. Por eso nuestra iglesia hace un esfuerzo para que todos los días haya mensaje nuevo, para que todos los días se hable de la palabra de Dios. El día lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, hay varios hermanos que participan dando devocionales. Óigalos todos los días a las 9 de la noche. Y luego hay que hacer un esfuerzo para estar los domingos, ¿verdad? Para escuchar la enseñanza que se tiene en la escuela bíblica dominical. Para estar en la enseñanza que se tiene, hermanos amados, fíjese, desde temprano, desde las 8 de la mañana o a las 11 de la mañana. No dejar de estar oyendo, de estudiar la palabra allá en sus propias casas, cimentarse en la palabra de Dios. Es difícil que un árbol que está arraigado, que tiene raíces profundas, hermanos, caiga. Hay grandes árboles en el mundo que sus raíces son profundas. De seguro ha habido tormentas, vientos, grandes lluvias, pero permanecen firmes. Así que, estimados hermanos, mire, oiga lo que dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 8, versículo 33. ¿Quién se atreve a acusarnos a nosotros,
a quienes Dios ha elegido para sí. Nadie, porque Dios mismo nos puso en la relación correcta con Él. Así que toda angustia, toda preocupación, toda cosa que nos haga estar en dolor, que nos haga estar en la miseria, hay que sacarlo de nuestra vida. El Señor quiere que tengamos paz, que tengamos arraigo en la palabra, que permanezcamos felices, contentos de haber creído en Jesucristo, y todos aquellos problemas que nos puedan angustiar, ponerlos en Cristo, ya que Él dice, ¿verdad? Vengan a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Oremos al Señor. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a no permitir que entren las aflicciones, que entren el angustiador, las angustias a nuestra vida. Ayúdanos, Padre Santo, a quitar de nuestra vida aquellas cosas que nos afligen y creer en tu palabra, tener fe en ti y crecer en ella. Gracias, Señor, por tu presencia en nosotros. En Cristo Jesús. Amén.